Bueno, muy buenos días para todas y todos. Estamos en una nueva sesión de la actividad académica del Grupo Académico de Epidemiología Clínica de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos como invitado al profesor Jorge Acosta Reyes. Jorge Acosta es médico de la Universidad de Antioquia, hizo su maestría en Ciencias Clínicas con nosotros de las primeras promociones, uno de nuestros egresados que nos tiene más orgullosos. Hizo su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y lideró la gestión del programa de maestría en epidemiología clínica de la Universidad del Norte, donde actualmente coordina la maestría y donde también es el director de la División de Ciencias de la Salud, que viene siendo como una vicerrectoría, ¿cierto, Jorge? Bueno, en todo caso está muy importante el doctor Acosta y hoy nos va a acompañar con la presentación Avances y retos en las revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica. Muchas gracias, Jorge, y bienvenido. Fabián, bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, estoy, digamos, coordinando la maestría de epidemiología clínica y estoy de director académico de la División Ciencias de la Salud, que aquí tenemos, no funcionamos como facultad solamente de un programa, sino que tenemos la división en medicina, odontología, enfermería y tenemos además un departamento de salud pública, del cual digamos que fue donde me enganché. Ya mencionaste algo de mi formación, sobre todo quería en esta primera diapositiva contar eso, que para mí es un honor realmente poder estar en esta reunión. Todavía tengo recuerdos de esas primeras reuniones cuando presentaba mi tesis de investigación o mi trabajo de investigación y patinábamos allá como estudiantes con el asunto. Entonces, de verdad insisto que es un honor poder estar aquí compartiendo este rato de discusión con ustedes. Tengo muy buenos recuerdos, tengo muy buenos amigos y que sé que además me ayudaron bastante al momento de gestionar la maestría en epidemiología clínica aquí en la Universidad del Norte. Aquí adicionalmente les muestro un loguito por aquí que está pequeño. En la Universidad del Norte estamos cumpliendo 60 años este año. Somos muy jóvenes todavía, pero digamos con un recorrido importante en la costa Caribe y tratando de hacer siempre las cosas muy bien. El tema, cuando Fabián me hace la invitación al grupo académico de epidemiología clínica de la Universidad de Antioquia, la maestría me hace la invitación, estuvimos pensando en qué presentar y digamos que uno de los temas que el quehacer como epidemiólogo clínico hizo de mí fueron las revisiones, fueron las guías de práctica clínica y a su vez las revisiones sistemáticas en general. Entonces dije, bueno, esto que desde que arranqué antes de graduarme inclusive, eh, llevo tantos años como al lado, trabajando, realizando, desarrollando, valdría la pena poder contar un poquito de lo que hemos hecho aquí en la universidad, lo que he hecho con otras personas y lo que hay publicado como métodos o metodología de revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica. Pero esto no me pasa, ahora sí. Esta tercera diapositiva que les traigo aquí es simplemente un artículo en 2009 con una revisión de este señor Grant sobre una tipología de las revisiones, donde él nos muestra aquí 14 tipos de revisiones sistemáticas o revisiones en general, o métodos usados realmente para resumir la información, y vemos algunos ya conocidos como el Overview, Umbrella Review, las revisiones sistemáticas propiamente dichas, las revisiones rápidas, Scoping Review, pero no aparecen revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica. Está como ahí todavía escondido, que no sabemos eso exactamente qué es. Esta diapositiva yo la utilizo cuando hablo de revisiones sistemáticas y metaanálisis, cuando uno está empezando, digamos, para los estudiantes sobre todo, que confunden una revisión sistemática con un metaanálisis, pero además aparecen otro montón de definiciones, es importante al menos entender o reconocer que hay unas diferencias importantes que habría que tener en cuenta. Por su parte, en el handbook de Cochrane, ellos tienen definidas en el capítulo introductorio los tipos de revisiones sistemáticas que ellos realizan, lo que ellos reconocen. Entonces, simplemente ellos lo que hacen son revisiones sistemáticas y les ponen el apellido si es una pregunta de intervención, diagnóstico, pronóstico, etcétera, pero también tienen revisiones de metodologías, por ejemplo, los overview y los network metaanálisis ya incluidos también en Cochrane. Por su lado, en el Joanna Briggs Institute, que también son fuertes en todo el tema de síntesis de la evidencia, mantienen como la misma, digamos, la misma clasificación de Cochrane en relación a que el apellido termina siendo la pregunta que quieren resolver, e incluyen métodos mixtos en revisiones sistemáticas y métodos mixtos. Ellos son muy fuertes en Scoping Review, más que Cochrane,
pero aquí el mensaje que les quiero decir es que todavía no aparecen las revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica y puede ser por dos razones. Primero, porque puede ser algo general, es decir, están dentro de revisiones sistemáticas, ¿sí? O porque no han generado el interés o la necesidad que pudiesen tener. Entonces, digamos que ese es parte de la discusión que quiero tener aquí con ustedes. Parte de la historia que contábamos ahorita, yo soy estudiante de la primera generación de la maestría en epidemiología clínica de la Universidad de Antioquia. Por eso digo que la maestría de la Universidad del Norte somos hijos de ustedes. Y mis compañeros, entre tanto, que fuimos un grupo, digamos, bastante unido, me acuerdo de Gloria San Clemente, que no sé si está por allí, y María Eulalia. Gloria estaba haciendo en su momento, esto fue en el 2012, el artículo sale publicado en el 2014, pero Gloria en el 2012, que fue cuando yo arranco y me vengo para Barranquilla, me invitó a hacer a apoyarla en la evaluación crítica de guías de práctica clínica. ¿Sí? Fue un artículo que ella lo usó para su tesis de doctoral y que se trabajó con digamos, dos muy reconocidos españoles en el tema de métodos de investigación clínica, el doctor Bonfil, Xavier Bonfil, el doctor Pablo Alonso Coelho. Y digamos que ahí estábamos también como arrancando con el asunto. Si ustedes se dan cuenta, no hablábamos de revisiones sistemáticas propiamente dicho, sino que vamos a hacer un análisis crítico, hacemos una búsqueda sistemática y eso es suficiente. Importante aquí, me devuelvo un poquito, digamos, en la historia, cuando se desarrollan las guías de práctica clínica del Ministerio, donde la Universidad de Antioquia, junto con la Javeriana, la Nacional y otros institutos en el país, tomaron el liderazgo de desarrollar las guías de práctica clínica. Siempre la primera... después de tener la guía, digamos, que íbamos a desarrollar, es bueno, ¿qué guías hay? O sea, busque las guías que se tienen, revise qué recomendaciones tienen, hagámosles una lectura crítica, miremos en qué hay coincidencias. Entonces era un trabajo que se venía haciendo, que era como parte intrínseca del momento de desarrollar una guía de práctica clínica. Lo importante, y les traigo las fechas aquí, esto del 2014, es que cuando uno va a revisar quién había escrito algo de cómo hacer estas revisiones sistemáticas, más allá de lo que conocíamos como revisiones sistemáticas de la literatura en general, no había como nada, o sea, no teníamos como mucha información. Ahora, inclusive, buscando para esta presentación, me doy cuenta que existe este artículo publicado en el 2007 de Pablo y de Xavier, o de Javier, en la revista Radiología, una revista española, donde tienen un par de artículos sobre guías de práctica clínica y el segundo artículo se llama Búsqueda de valoración crítica. Y ellos proponen allí hacer revisiones sistemáticas y utilizar herramientas de valoración de la calidad de las revisiones sistemáticas. Sin embargo, insisto, no había formalmente una metodología propiamente de la guía. Puede pasar que es que no le damos la importancia, quizás es como hacer lo mismo que otras cosas, que otras revisiones sistemáticas posiblemente. Luego, ya hace un par de años encontramos un artículo interesante de Amy Johnston, este que está aquí señalado, del 2019, propone una guía metodológica, digamos, es como el primer artículo que realmente propone esa guía metodológica, o al menos que sale publicado, porque insisto, no era que no supiéramos hacerlo, pero propone ya cuestiones muy específicas de revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica. Y esta, digamos que el cuerpo de mi presentación va a estar basado en lo que la doctora Amy Johnston propone. Adicionalmente, el artículo que aparece aquí de primero del año 2023, están organizados del más nuevo al último. Mansin publica un artículo sobre revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas, un método para hacer conducir un análisis comprensivo. En la revista Métodos X, no es una revista muy conocida, yo este artículo también reconozco que apenas lo encontré hace menos de un mes. La revista no está muy bien rankeada, aunque digamos que ya está en cuartil 1, pero no es una revista muy conocida. Y no tomé nada adicional, aunque comparte mucho de lo que habla Amy Johnston. Me parece que todavía no mostró avances realmente más allá de lo que ya pudiéramos conocer, ni propone algunos retos que valdría la pena considerar. Entonces, aquí les muestro digamos, este artículo tiene apenas 234 revisiones. Yo lo que hice para montar esta presentación fue, bueno, me devuelvo. ¿Quién está citando a Johnston? Ahí fue donde encontré a Mansin. ¿Quién está citando a Mansin después?
Y si vemos, tampoco son unos artículos que son extremadamente citados, aun cuando hay muchísimas publicaciones sobre guías, sobre revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica o sobre análisis crítico de guías, que fue como habíamos titulado nuestro primer artículo con Gloria y con María Eulalia, en revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica. Ahora, ¿por qué hay que hacer revisiones sistemáticas en guías de práctica clínica? Entonces, digamos que esto es común a las revisiones sistemáticas, es que hay un montón de guías de práctica clínica. Hay guías que son basadas en la evidencia, hay guías que ni siquiera son basadas en la evidencia. Digamos que esto es parte ya del tema de guías de práctica clínica y tiene una variabilidad también importante en la base de la evidencia en que se utilizan, el enfoque clínico, el propósito, los usuarios finales, etcétera, etcétera, que llaman la atención sobre la necesidad realmente de entender si esto que estamos leyendo vale la pena o tiene buena calidad o qué otra información podemos resumir. Por su parte, Cochrane define una revisión sistemática, y lo traigo aquí, lo resalto, porque digamos que es lo que viene ahora también, es que una revisión sistemática requiere o busca recopilar evidencia ajustada a unos criterios de elegibilidad, que ya aparecen cuestiones que uno debe tener claro cuando va a hacer una revisión de guías de práctica clínica, porque responde además a una pregunta de investigación específica. Y esto, digamos que había sido como una de las trabas de las revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica, porque creemos que no hay preguntas, sino que simplemente vamos a hacer un análisis crítico de las guías, ¿sí? Entonces, no es tan así, realmente necesitamos una pregunta. Y la revisión sistemática, el objetivo es minimizar sesgos con métodos explícitos y sistemáticos, por lo tanto tiene que existir un protocolo. Entonces, en revisiones sistemáticas también la recomendación es que exista un protocolo y ojalá que esté publicado o por lo menos accesible para todo el mundo. Y Cochrane también en la handbook menciona que la confianza en los resultados de las revisiones sistemáticas se basa en la evidencia que sustenta los métodos que utilizan. Esto es textual de McKenzie en el 2015, referenciado por Cochrane. Entonces, en ese sentido, lo que quiero resaltar con esto es, hacemos guías de práctica clínica, o sea, los epiclínicos y grupos importantes, tenemos revisiones sistemáticas, tenemos líos con las revisiones, con las guías de práctica clínica, podemos hacer buenos métodos secundarios o métodos de investigación secundaria como las revisiones sistemáticas para poder evaluar en lo que estamos. Entonces, digamos que es como la gran justificación de por qué hacer revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica. Ahora, con esta introducción entro ya a lo que es la metodología propiamente dicha de una revisión sistemática de la literatura de guías de práctica clínica y estoy basado en el artículo. En el artículo de Amy Johnston, este artículo nosotros, Fabián lo compartió, entonces ahí lo van a tener pues claramente, si lo alcanzaron a revisar, echarle una ojeada, van a ver que está basado en este. Entonces, en general, digamos, como cuestiones claves, una revisión sistemática de guías de práctica clínica tiene que tener, o sea, los componentes principales que debe tener son, primero, la pregunta clínica, eso es clave. Ya lo mencionaba hace un rato. Lo segundo, en estrategia de búsqueda reproducible. Aquí viene un reto que más adelante les cuento. Los criterios de inclusión explícitos, la evaluación crítica de las guías de práctica clínica incluidas y un resumen transparente de los hallazgos. Entonces, esto digamos que es supremamente clave. Aquí quiero resaltar algo importante, es la pregunta clínica. Hago aquí un señalador. La pregunta clínica es porque esto, yo defiendo mucho lo que hacemos los epidemiólogos clínicos y este es uno de nuestros métodos. O sea, las revisiones sistemáticas son de nuestros métodos, las guías de práctica clínica son nuestras, en el buen sentido, no por ser egoístas, sino que digamos que son las competencias que un epidemiólogo clínico debe tener. Entonces, las preguntas clínicas de una revisión sistemática de guías de práctica clínica son competencia, deberían ser competencia del epidemiólogo clínico. Aquí algo importante, digamos, nuevo en la metodología de revisiones sistemáticas en general, es que cuando hacemos revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica, uno puede hacer, Johnston propone que usted tenga en cuenta cuál es su unidad de análisis, que pueden ser dos en general. La primera es la guía de práctica clínica completa, propiamente dicho, y lo coloco aquí entre comillas simplemente para resaltar que es de lo que hemos estado hablando hasta ahorita, pero para poder diferenciarla de la otra unidad de análisis, que sería una revisión sistemática de la literatura, de guías de práctica clínica, pero centrada en recomendaciones específicas contenidas en las guías. Entonces, digamos que esto es como novedoso, que ahorita más adelante les explico con detalle, pero en resumen es que no me interesa la guía como tal, sino que me interesan unas recomendaciones específicas que pudieran estar en las guías que yo pueda identificar.
Aquí, por ejemplo, en esta tabla tomada del artículo, aquí hay esta primera parte, las primeras 3 líneas, serían revisiones sistemáticas que apuntan a guías de prácticas clínicas completas. Y simplemente por mostrar un ejemplo, si estamos hablando de guías de medicina china tradicional, ha habido un incremento del número de guías publicadas en los últimos años o desarrolladas, entonces necesitamos evaluar su calidad. O en trasplante renal, entonces sabemos que puede existir variedad, o se conoce ya que hay variedad, entonces necesitamos tener certeza de cuáles son buenas, cuáles no, o cuál es la diferencia en la calidad que hay. Ya, y miren aquí la segunda parte, donde la unidad de análisis son las recomendaciones específicas de una guía de práctica clínica. Ya no me interesa, por ejemplo, con lo que señalo aquí, no me interesa una guía de depresión, ¿sí? O la depresión propiamente dicho, sino que me interesa son pacientes con depresión que tienen una inadecuada respuesta para el tratamiento de primera línea con inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces esto ya hace que mi pregunta sea diferente, hace que la metodología para poder hacer esta revisión sistemática sea diferente, así yo estuviese planteando una revisión sistemática de una guía completa, que en este caso sería, por ejemplo, de depresión. Entonces, eso es un punto clave a tener en cuenta. Consideraciones generales también, esto es importante, porque uno puede estar interesado en saber qué está pasando, por ejemplo, a nivel nacional. Si yo quiero saber en Colombia qué pasa con las guías de práctica clínica y pudiéramos hacer la revisión sistemática solamente de guías publicadas en Colombia. Inclusive sé que se han hecho y hay una publicación, yo no estuve creo que estuvieron hace más de un mes, el doctor Pardo creo que fue que estuvo, todavía me corregirá más adelante, presentando algo sobre guías de práctica clínica en Latinoamérica. Uno pudiese estar interesado también en toda Latinoamérica. Y hay publicaciones a nivel de Latinoamérica, a nivel de países también, y a nivel mundial, por supuesto. También el tipo de enfermedad, por ejemplo, año de publicación, entre otras, aquí unas de las que se incluye. Uno puede estar interesado también, por ejemplo, en quién es quiénes fueron los grupos desarrolladores. Entonces, me interesa evaluar las guías de práctica clínica del ministerio, ¿sí? Entonces, uno pudiese hacer la revisión sistemática sobre esto. Claramente, aquí cuando ya tiene un foco muy puntual, digamos que la búsqueda, las estrategias de búsqueda va a estar más limitada simplemente a lo que podemos encontrar relacionados, por ejemplo, con los grupos desarrolladores, pero no pierde la esencia de lo que es una revisión sistemática. El protocolo explícito, tal cual en una revisión sistemática, publicado o registrado a priori, se recomienda próspero, aun cuando hay otros. Y esto, digamos que la razón es la conocida, es para mejorar la transparencia, evitar el desperdicio de recursos, porque si usted va a hacer una revisión sistemática de guías, tiene que saber que ya no hay alguien más haciéndolo, porque en teoría las revisiones sistemáticas deberían mostrar un mismo resultado, independientemente del grupo que lo desarrolle o de los autores que lo hagan. Y también permite que pudiese existir una revisión crítica del protocolo. Entramos aquí también ahora a la pregunta de investigación, ¿sí? Yo les traigo aquí la estructura, se identifica como PICAR o PICAR, haciendo alusión a la pregunta típica de medicina basada en la evidencia, y de las revisiones sistemáticas, que es la estructura PICO, donde tenemos población, intervención, comparación y el outcome o desenlace. En guías, en una revisión sistemática de guías, donde insisto que a veces la pregunta puede parecer difícil o parecer que no hay una pregunta, sino que simplemente lo que me interesa es hacer una evaluación crítica de las guías, se propone esta estructura donde la P significa población, indicaciones o condiciones clínicas, ya vamos a ver algunos ejemplos. Intervención, me interesa también reconocer cuáles son las intervenciones en las que puedo estar interesado. Comparación y contenido clave de la guía, algunos atributos y recomendaciones y otras consideraciones de la guía. Entonces, esta es la estructura que recomendamos, PICAR, y aquí tenemos algunos de los ejemplos. Esta tabla, en la primera columna está el ítem de la estructura PICAR, y aquí sí se refiere a una guía de práctica, una revisión sistemática, una guía de práctica clínica completa, o si es más para una revisión sistemática de recomendaciones específicas. La P y la I son similares en ambas, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, si yo estoy interesado en una población de estudio
que se parece un poco a las generalidades que veíamos hace un rato. Si me interesa es que pasa en hombres o en mujeres, si me interesa es a nivel nacional, de acuerdo a si están hospitalizados o no. En la indicación clínica también, pacientes, o sea, un tratamiento, una prevención específica de una enfermedad, entonces guía el tratamiento de la depresión severa o depresión mayor, o una condición clínica que es la más típica. Entonces vamos a hacer una guía de enfermedad diarreica aguda, por ejemplo, que fue una de las primeras que se desarrolló en el país. La I ya viene con las intervenciones. Aquí hay algo importante porque sí puede ser discutible si uno está interesado solamente en algunas recomendaciones, pero a veces no, sino que queremos todo. Entonces uno simplemente lo deja como cualquier intervención, como lo recomienda aquí. O si ya son intervenciones específicas, claramente uno tendría que hacer el énfasis en esto. Entonces, yo estoy interesado en una clase de medicamentos, en una intervención quirúrgica, etcétera. Digamos que aquí en este PI, como les decía, no hay diferencias entre la guía completa, en la revisión sistemática de guías completas o de las relacionadas con recomendaciones específicas. El comparador, si yo tengo que no había una intervención específica, sino que cualquiera, las comparaciones también van a implicar cualquiera, o ya pudiera estar interesado en alguna comparación específica dependiendo de lo que está en la I. En relación a las cuestiones claves, también algún contenido de interés podría ser interesante considerar en caso de que estemos interesados en las recomendaciones específicas. Y en los atributos, algunos ejemplos incluyen me interesa incluir, o dentro de mis criterios de elegibilidad, que las guías de práctica clínica sean publicadas en el último año, o que tenga una orientación clínica, o que sea una guía de tratamiento, o simplemente guías de tamización, de prevención, etcétera. Y la R de la estructura PICAR, ya miren que ya entra más aquí propiamente cuando son guías específicas. Generalmente en las guías completas no aplica o depende algunas veces de la presencia de algunas recomendaciones específicas, pero aquí uno ya define una unidad de muestreo y se refiere, porque esta tabla yo la uso para mostrar las diferencias, pero el contenido es más cuando uno va a hacer la búsqueda, pero sirve para mostrar esto que les quiero definir. Y uno pudiera tener una unidad de muestreo aquí, por ejemplo, es que me interesan solamente recomendaciones de guías de buena calidad o de alta calidad. Y uno define que es una guía de alta calidad. O me interesa recomendaciones que tengan una calidad de la evidencia definida previamente, o cualquier otra consideración que uno pudiera ingeniarse, digamos, o pensarlo en el momento de construir la pregunta propiamente dicha. Entonces, la estrategia PICAR es clave y debería ser un elemento necesario para poder desarrollar una revisión sistemática de guías de práctica clínica. La búsqueda sistemática de la literatura. Aquí vienen otras diferencias también importantes con una revisión sistemática en general, y es que no todas las guías se publican en las revistas tradicionales o las vamos a encontrar en bases de datos típicas. Hace una semana veíamos a Iván Darío presentando la revista de la cual es el editor, y es una revista, son de las pocas revistas donde están interesados en publicar guías de práctica clínica. Entonces, eso no es lo usual, ¿sí? Es una revista, digamos, que tiene esa innovación. Entonces, aquí se vuelve importante las búsquedas estructuradas, pero ya no solamente esas bases de datos, sino que me interesa buscar literatura gris, que nosotros en las revisiones sistemáticas lo hacemos y casi nunca encontramos. Es raro encontrar en literatura gris algún artículo que realmente contenga información valiosa, sobre todo me refiero a cuando estamos en revisiones sistemáticas de intervención, más no en las otras, pero no es lo común. Es decir, uno generalmente no tiene un gran listado de literatura gris, o mejor, de resultados de literatura gris. Aquí es probable que lo encontremos. También hay que buscar de manera específica en organismos que desarrollan o compilan guías de práctica clínica, en ministerios, y que claramente depende de la pregunta clínica. Si yo tengo una guía que es una revisión sistemática que es a nivel mundial, me toca meterme así que en todo esto. Y aquí voy a hacer también otra aclaración, es cuando hacemos revisiones sistemáticas de guías ya más que tienen el foco es regional, por ejemplo Latinoamérica, es más probable que encontremos guías que no son tan conocidas, porque hacemos una búsqueda más
digamos, escarbamos más para tratar de identificar las guías que si tuviéramos una pregunta donde me interesaran solamente las guías a nivel internacional. Claramente, todas estas búsquedas deben ser completamente documentadas y reportadas. Aquí importante, resalto la mayor importancia de la literatura gris. El sesgo de publicación fue una discusión que tuvimos hace un par de semanas con un estudiante que presentaba que hacía su presentación de trabajo de investigación. Aquí, digamos que no lo menciona el artículo, pero por definición no deberíamos tener sesgo de publicación en las guías de práctica clínica porque no existe una guía de práctica clínica negativa que uno no termine publicando versus que tengo guías de práctica clínica positivas, con resultados positivos que terminemos publicando. Es decir, el sesgo de publicación por definición debería ser inexistente aquí. En cambio, lo que sí puede pasar es lo que muchos creen que es el sesgo de publicación, que es que no encuentran los artículos, o lo que en algún momento tuvimos ese error, y claramente uno no va a encontrar todas las guías de práctica clínica. O sea, podría pasar, digamos que es un riesgo que tenemos allí también, pero sesgo de publicación propiamente dicho es probable que no. Y la reproducibilidad de las estrategias de búsqueda puede estar más comprometida en una revisión sistemática de guías de práctica clínica, sobre todo cuando nos toca entrar a ministerios, a las diferentes instituciones que desarrollan guías, no a los compiladores, sino a los que desarrollan guías, porque búsquenme una guía en el Ministerio de Salud, por ejemplo, en Colombia. Yo que las conozco, a veces necesitaba una de las guías y me podía gastar mucho tiempo, no era fácil, 2 horas buscando la bendita guía porque no aparecía en ninguna parte y el misterio era muy complicado. Entonces después replíqueme esa búsqueda. ¿Cómo hace usted para replicar esa búsqueda? O sea, no hay una estrategia como la que usamos en Medline, en Base, para poder que otras personas repliquen. Entonces, este también es otro reto que es importante entrar a considerar. Los ministerios actualizan, dejan de publicar. Los grupos desarrolladores, digamos, por experiencia aquí reconocida también, se acaban, digamos ya, entonces no hay dinero para mantener la página web, entonces, ¿dónde quedan esas guías? Entonces, esto puede ser complicado al momento uno de tratar de identificar guías. La tamización también tiene unas diferencias importantes. Si bien es por duplicado, por revisores independientes, tal cual, está definido según la pregunta. Recuerden aquí picar. La tamización por título y resumen no es tan fácil porque la mayoría de guías no tienen resumen, ¿sí? Es decir, usted tiene, si aparece como artículo publicado, esperaría uno encontrar un resumen, pero la mayoría no lo tienen y muchas veces esa información no es suficiente para seleccionar la guía. Entonces, el reto aquí es que vamos a tener una mayor cantidad de documentos para revisar a texto completo. Para los estudiantes que están conectados, cuando uno revisa un documento en texto completo, no es que se lo tenga que leer completamente, sino que vamos a buscar los otros elementos en este caso de la guía, para saber si cumple los criterios de elegibilidad y poderla incluir o excluir dentro de la revisión sistemática. Entonces, la tamización por texto completo puede ser más extensa, más demorada, nos puede tomar más tiempo. Y viene un tema aquí también importante con las revisiones centradas en recomendaciones. Usted tiene que aplicar los criterios de elegibilidad a cada recomendación, ¿sí? Entonces se puede volver más, nuevamente, en cuestiones de tiempo, ya empieza uno a sufrir más porque necesito más tiempo para poder encontrar esas guías que incluyen estas recomendaciones o las recomendaciones incluidas en las guías que necesitamos. Entonces esto también es un reto importante para las personas que quieran dedicarse a hacer revisiones sistemáticas o que hagan revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica. En el tema de extracción de datos, un punto clave, a diferencia de los artículos primarios, diferentes a guías de práctica clínica, me refiero en revisiones sistemáticas de estudios primarios versus revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica. Esto es algo que con la experiencia también uno se da cuenta que es muy importante y a veces hacemos caso omiso. Y es que usted tiene que tener todo el material complementario o suplementario de la guía. Como la guía hacer una guía incluye una cantidad de documentos tan grandes, es muy raro que usted encuentre eso en una misma publicación. Usted lo que encuentra es la publicación y 1, 2 o 3 links para tener los elementos suplementarios. Entonces, el asunto aquí es que si usted va a hacer una extracción de datos, incluyendo la evaluación de la calidad, empiezan a haber un montón de discordancias entre los revisores si no tuvimos acceso a ese material complementario, porque pasa, o sea, uno normalmente cuando hacemos la evaluación de la calidad, por ejemplo, uno pone un link para que entre a la guía
y yo entro a la guía y me quedo solamente con lo que encontré en el link y no le doy clic a las otras, al material complementario, y mucho de lo que está en el material complementario termina siendo clave para los datos que necesitamos extraer o para los criterios de calidad de las guías. También, ojo con las guías que no están actualizadas. A veces nos quedamos con versiones viejas de esas guías y nos toca el reproceso porque alguien conoce la guía y nos recomienda que por qué no la tuvimos. Y claramente esto siempre hacerlo por 2 revisores independientes. En la extracción de datos ya, digamos que son las características generales típicas de cualquier documento o artículo o guía, el título, año de publicación, etcétera. Las recomendaciones también es importante tenerlas, y la calidad de la guía de práctica clínica, que ya vamos para allá también. Para evaluar la calidad de la guía de práctica clínica dentro de una revisión sistemática, digamos que existen varios instrumentos, pero el más recomendado es el instrumento AGRI-2, ¿sí? Sobre todo, y claramente cuando necesitamos evaluar toda la guía de práctica clínica, recuerden que tiene 6 dominios, aquí están, no me voy a detener en ellos, tiene una evaluación global, y aparece el documento, el instrumento AGRI-REDS, Recommendation Excellence, que está más centrado en recomendaciones, ¿sí? Y esta aplicaría más cuando yo estoy interesado en esas recomendaciones. Tiene 3 dominios, que si ustedes si los leemos acá: aplicabilidad clínica, valores, preferencia, viabilidad de la implementación, van más enfocados a recomendaciones. Ojo que cuando hacemos revisiones sistemáticas centrado o de recomendaciones específicas, también hay que evaluar la calidad de la guía completa. Es decir, no es que en centrar en recomendaciones solamente utilicemos AGRI-REDS y no AGRI-2, sino que el REDS es específico cuando estoy interesado en recomendaciones. Y simplemente un ejemplo: recuerden que la AGRI va de 1 a 100, entre más alto es mejor el puntaje. Esto es la manera en que se evalúa dependiendo del número de evaluadores, de que se puntúa dependiendo del número de evaluadores. Y este es el puntaje global de la guía, que va de 1 a 7 también, como los otros dominios. Y una segunda pregunta en esta calidad global: si recomendaría o no esa guía. Digamos que a veces termina siendo más subjetivo del evaluador, inclusive el puntaje aquí, pero se utiliza y lo tenemos en cuenta al final para saber el puntaje global. Es importante, como mucho en epidemiología y epidemiología clínica, que siempre decimos que no nos gustan las categorías, pero a todos le ponemos categorías. Entonces, no hay un número para saber qué es malo en pérdidas, porque un 1% puede ser muy grave, un 10% puede ser casi nada, pero nos interesa ponerle los numeritos, ¿sí? Entonces, para esto es lo mismo. En general, esto lo recomienda el artículo de Johnston, y es que para un dominio particular, ¿sí?, o individual, un porcentaje por encima de 60 u 80 va a darme una calificación del dominio, ¿sí?, de una calidad suficiente, adecuada, buena o baja calidad. Pero también pero además de evaluar cada dominio, nos interesa evaluar toda la guía de práctica clínica. Entonces se han hecho diferentes puntos de corte que no están validados. Esto es importante también considerarlo aquí. Me faltó el asterisco para poner acá. Y es que si yo tengo todos los dominios por encima del 50%, igual o por encima del 50%, pudiéramos considerarla satisfactoria. Pero si tengo el dominio 1, 3 y 6 por encima del 60 de alta calidad y rigurosamente desarrollada, o si solamente si tengo al menos 3 de 6 dominios que incluyan el 3 alta calidad, miren que empiezan a haber combinaciones. Entonces, esto es muy discutible. Esta que tengo aquí es una que utilizamos nosotros en uno de los artículos publicados, donde simplemente definimos: mira, a mí me interesa es el rigor en el desarrollo de la guía, y yo consideré que una guía tenía alta calidad cuando está mayor o igual al 60%, moderada del 40 a 59 y baja calidad menor del 40% en ese dominio específico que asumida para el resto de la guía. Eso puede ser un error y puede ser discutible, pero digamos que hace parte de esos retos y avances que requerimos en las revisiones sistemáticas de las guías de práctica clínica. Viene otra cuestión que lo llama Johnston como metasíntesis de recomendaciones, y no es más que hasta acá, digamos que lo cuantitativo ha sido claro, está muy bien, esto se parece a lo que hacemos en revisiones sistemáticas en general, hay unos puntos importantes a considerar. Pero ¿y qué hacemos con el montón de recomendaciones que tenemos? ¿Qué hacemos si yo tengo 30 recomendaciones y cada recomendación son 3, 4 o 5 frases o líneas, casi un párrafo, una recomendación? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo evaluamos? ¿De cómo se lo muestro? ¿O cómo lo resumo? ¿Cómo lo muestro a los lectores?
Entonces, digamos que su naturaleza serían cualitativas, no una variable, sino que son oraciones, son frases. Hay muchas terminologías diferentes también y hay muchos sistemas de evaluación de calidad de la evidencia variable. Por lo tanto, uno primero tiene que centrarse en la pregunta, como todo en la vida, ¿sí? En lo que hacemos, en investigación, en muchas cuestiones. Usted tiene que plantearse un objetivo que no es más que la pregunta de investigación. Entonces, ¿cuál es esa pregunta de investigación que usted tiene? Y miremos cómo organizamos aquí los datos, o sea, plan de análisis para analizar, por supuesto, lo que me interesa. Ellos recomiendan identificar esos elementos claves y crear matrices de evidencia, que para los estudiantes no es más que tener un Excel con todas las recomendaciones ahí metidas y poder uno hacer los análisis correspondientes. Ellos ponen un ejemplo de una que realizaron, perdónenme, que ellos realizaron, y miren que querían saber cómo prevenían la trombosis venosa profunda en mujeres lactantes. Encuentran 3 guías, hacen una calidad de la guía según sus criterios, en alta, moderada y baja. Pues, o sea, están las calificaciones de esas guías en este caso, y están las recomendaciones. Miren la recomendación de cada una de las guías, que son además completamente diferentes. Si ustedes notan aquí, la clasificación de la evidencia es diferente. Y ellos lo que hacen es estandarizar ese nivel de evidencia. Entonces, miren que también tiene unos criterios aquí abajo para, con base en lo que tiene la recomendación, yo lo estandarizo para poder hacerlas comparables y después coloco otra información. Pero además de esto, ellos dicen, mira, usted puede estar interesado en hacer un análisis de contenido simplemente entendiendo cuál es la frecuencia de aparición de las categorías, o sea, cuántas de las recomendaciones son de tratamiento, cuántas son de prevención, etcétera, etcétera. O también un análisis temático cuando se quieren encontrar temas generales asociados con las recomendaciones. ¿Qué es lo que más se está repitiendo dentro de las guías? ¿Qué es lo que más se está encontrando? Aquí claramente no me quiero meter en estos terrenos, pero tiene que ser coherente con los temas de metodología, un análisis cualitativo. Y no me meto es porque lo desconozco, ¿cierto? Digamos con profundidad para poder mencionar de manera clara esto. Ya finalizando, porque estaba mirando la hora, ya la idea es que quedan unos minutos de conversación. La estructura final, no hay un prisma. Recuerden que el prisma son las recomendaciones para publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. No existe un prisma para revisiones sistemáticas y guía de práctica clínica. Están estos en este momento en desarrollo. Miren, para scoping review, no sé, para estudios de prevalencia, evaluaciones económicas, etcétera. No existe, por lo tanto, también ayer que actualizar la presentación, en la página de Prisma aparece este anuncio. Mire, si usted quiere desarrollar una extensión, escríbanos, ¿sí? Entonces, aquí hago la invitación a aquellos que estén interesados y podemos escribir algo. Voy a hacer una anotación aquí. Se me olvidaba mencionar a María Alejandra Barrios. La tenía para mencionar al principio. Es una egresada nuestra bastante buena como epidemióloga clínica, y con ella fue que empezamos a discutir todo este tema de esos retos y avances. Teníamos un artículo por ahí escrito, y María Aleja, si está por ahí, perdóname no haberte mencionado antes, pero tú haces parte clarísima de todo esto que estoy presentando acá. Cierro y paréntesis. Entonces, digamos que ahí está lo que les quería contar de las revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica. Aquí voy a resumir de manera importante algunas experiencias de lo que hemos hecho, de lo que he hecho yo, digamos, con nuestros estudiantes en la maestría, y luego vino una diapositiva con algunas conclusiones. Ya yo creo que en 5 minutos tenemos. Aquí simplemente está la primera con Mariula. Importante porque estábamos allí, qué era lo que teníamos que hacer, esto es o no es una revisión sistemática. Esta me gusta resaltarla también porque fue una muy similar a la que hicimos con Gloria y Mariula. Y esta es importante porque le hicimos como un trabajo de grado, de pregrado, estudiantes en medicina. Aquí está Abel, Jorge, Germán, Orlando, etcétera. Ellos eran un grupo de estudiantes muy inquietos que querían hacer una aplicación. Hicimos una aplicación de la clasificación de la severidad de la neumonía. Esto lo hacemos en el pregrado, y ellos estaban que querían hacer una aplicación, y yo les dije, espera un momentico, pero ¿de dónde van a sacar el contenido de la aplicación? Y les propuse hagamos una revisión sistemática de guías para tomar las mejores recomendaciones. Entonces, eso fue lo que hicimos, y de manera grata pudimos terminar en una publicación. Esto, una publicación en época de COVID, y miren que aquí aparece algo que no he mencionado, es una Living Systematic Review, una revisión sistemática viva de guías de práctica clínica, que es otro reto importante. Ahorita, digamos, en los retos, en las conclusiones lo vuelvo a tocar.
Y esta fue una publicada como resultado de un trabajo de investigación de la maestría. Aquí está María Alejandra que hablaba ahorita. Y la trae aquí porque esta guía nos dejó dos cosas interesantes. La primera es que lo planteamos como un análisis comparativo en las guías latinoamericanas con guías de referencia a nivel mundial. Entonces cogimos en diabetes, cogimos la guía de NICE, la guía de la Sociedad Americana de Diabetes, y cogimos la guía latinoamericana de diabetes, ¿sí? ALAD. Entonces nosotros felices arrancamos y publicamos el protocolo, empezamos a hacer la guía. Cuando llegamos a la evaluación crítica, nos llevamos la gran sorpresa que la guía latinoamericana era de muy baja calidad. Sí, al menos en el AGRI, la calidad era supremamente mala y nos tocó reportar en la publicación que, miren, lo habíamos hecho, lo habíamos definido, pero fue tan baja que no vale la pena comparar. Entonces fue un hallazgo interesante. De pronto un error porque tuvimos que haberlo evaluado previamente, pero valió la pena mencionarlo. Y lo otro fue que encontramos una guía en Honduras, que para nosotros fue una sorpresa porque no la teníamos en el radar, y fue la mejor calificada junto con la de Colombia en calidad. Entonces, esto, digamos que son ejemplos aquí ya directo de la experiencia en por qué vale la pena hacer esto. Aquí otra que publicamos con el mismo equipo que hicimos la revisión sistemática viva, Yasser, Amer, y también publicamos esta con el síndrome de Steven Johnson. Y estas que están aquí arriba son la de Daniel, Carmen, María Gabriela, María Lucía, Neidis y Carolina. Son trabajos de investigación de estudiantes de la maestría que han hecho o que están haciendo revisiones sistemáticas de guía de práctica clínica. Aquí para resaltar, por ejemplo, Carolina, que está aquí arriba, está interesada, si ustedes notan aquí, en recomendaciones de la duración de la terapia antibiótica. Entonces, Carolina ha tenido el reto no solo de hacer la revisión sistemática de guía, sino de recomendaciones específicas. Y tenemos un problema grande porque ha sido complicado poder encontrar esas recomendaciones, porque no lo dicen específico. Y Neidis, por ejemplo, por resaltar, ella definió recomendaciones no farmacológicas. Neidis es fisioterapeuta y digamos que esa fue la razón de irnos por esta línea. Retos y conclusiones. Entonces, los métodos para las revisiones sistemáticas centrar en recomendaciones puede ser más retador desde el punto de vista metodológico. Hay que prestar más atención, nos podemos estrellar más, va a ser más difícil, nos va a tomar más tiempo. Entonces, es importante tenerlo ahí en cuenta. Lo que les mencionaba de las búsquedas en literatura gris, la tamización por título y resumen, cuidado con esto también, nos va a tomar más tiempo. Entonces, pueden ser tiempos diferentes a las revisiones sistemáticas en general. Ojo con los documentos completos previo a la evaluación de la calidad. Esto nos lleva a reprocesos cuando nos sentamos a hacer las coincidencias entre los evaluadores. Las revisiones sistemáticas vivas quedan allí también como casi que haría parte de qué hacemos. Nosotros con Iván hace creo que 4 o 5 años tuvimos una aproximación de hacer hicimos una revisión sistemática de guías de práctica clínica, lo dejamos simplemente en el resumen, no avanzamos en el artículo, pero nuestra conclusión grande de esa, digamos, de esa investigación fue que el AGRI2, que fue con lo que evaluamos las revisiones sistemáticas vivas, no se adaptaba muy bien a este tipo de guías. Para los estudiantes que están aquí, las Living Clinical Practice Guidelines o las guías de prácticas clínicas vivas son guías que se están actualizando cada vez que aparece evidencia. Entonces pueden actualizar cada 3 meses, cada 4 meses. Hay un equipo detrás de todo esto. Entonces, cuando vamos a evaluar estas guías, hay cuestiones que no son tan fáciles o que el instrumento AGRI2, por ejemplo, no lo permite. Y aquí abre otro reto también, y en lo que debemos avanzar es, necesitamos documentos para evaluarlo. Si nos interesa, por supuesto, hacer este tipo de revisiones sistemáticas. Y por último, el prisma de revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica. Yo creo que valdría la pena también tener una guía prisma. En conclusiones, en comparación con otras revisiones sistemáticas en epidemiología clínica, pueden tener mayor o implica mayor subjetividad en diseño y ejecución. Entonces, no quiere decir que sean de menor calidad, pero sí hay que tenerlo presente para tener las estrategias para poder adaptarnos, mejorar esto. Requiere una adaptación metodológica para garantizar que los objetivos y los plazos se aborden de manera eficaz y eficiente. Hay que avanzar en actualizar métodos de síntesis, búsqueda, reporte de publicación o considerar las guías de práctica clínicas vivas. Y en general, continuar generando discusión sobre las revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica, que este espacio me pareció maravilloso a poderlo poner aquí en boga, en que todos podamos conversar un poco. El único que ha conversado soy yo, esperemos ahora que saquen algunas preguntas. Porque se hace necesario.
quiero finalizar con esta frase, muy conocida por la mayoría, si no todos los que estamos aquí, la utilizo bastante yo. Los epidemiólogos somos, aquí dice como aquellas personas, yo le digo aquellos locos, ¿sí? Somos aquellos locos que tienen un pie en la clínica y otros en la práctica clínica. Si bien yo soy de los que me alejé de la clínica, todavía piensa uno mucho en la clínica, entonces esto, eh, para mí, ¿sí? Y para muchos, seguramente, las revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica son un elemento clave y propio de competencia clara, no exclusiva, pero sí clara de los epidemiólogos clínicos. Con esto quiero dar por terminada mi presentación. Les recuerdo los 60 años, Fabián de Uninorte, y bueno, abierto aquí a comentarios, preguntas o si alguien nos quiere comentar algo. Tremendo, hermano. Tremenda presentación. Muchísimas gracias. Muy valiosa propuesta y yo creo que es un espacio importante para discusión. Adelante, André Felipe. Buenos días, espero que todo ande muy bien. Gracias, doctor Acosta, por la presentación. A mí me inquieta un poco en una revisión de sistemática de guías de práctica clínica, cómo evitamos que el análisis de recomendaciones termine reflejando más los marcos contextuales y políticos de las guías que la evidencia clínica subyacente. O sea, que nos quedemos más en lo político y metodológico que en lo clínico. Gracias, Andrés. Bueno, con Andrés hemos trabajado inclusive en algunos de estos temas, en una de ellas está por allí metido. Andrés, va a depender de la pregunta que tengas. Claro, estoy de acuerdo contigo en que nos vamos a centrar más, nos terminamos centrando más en lo metodológico, propiamente, inclusive la mayoría de conclusiones al final es, mire, hay muchas guías de regular calidad, las mejores son esta y esta, todas están enfocadas más en el tratamiento o ninguna en la prevención, o el porcentaje, etcétera. Pero el tema político o de contexto, yo creo que sobrepasa quizás el objetivo o el propósito de estas revisiones sistemáticas. No sabría allí realmente cómo poder abordarlo por fuera o mejor, habría que abordarlo por fuera de la revisión sistemática, habría que entrar en otras discusiones allí. Pronto Fabián sabe más que de mí, que yo de ese tema, pero yo pensaría que no es fácil, o sea, que de pronto no es por aquí que pudiéramos responder, o sea, a través de las revisiones sistemáticas me refiero. Yo tenía una curiosidad, quizás va en el mismo sentido. Bueno, antes de dar la palabra, me llama la atención la primera conclusión de la presentación, Jorge, ese concepto de la subjetividad, porque yo estaba, a medida que usted iba planteando la complejidad de la pregunta, usted dijo algo muy importante y es la importancia de la pregunta. La pregunta no solamente cuando hacemos investigación, sino cuando hacemos práctica clínica. Esa pregunta que nos dirige hacia algún lado. Yo estaba pensando más que esa conclusión de la subjetividad en la dificultad, a medida que igual que en la investigación, siempre insistimos con el estudiante en formación, si usted tiene una buena pregunta de investigación, además fluye relativamente fácil. Lo mismo tratamos de hacer en la práctica clínica, de convertir las incertidumbres en la práctica en preguntas clínicas que podamos resolver para la atención del paciente. A medida que la pregunta se complejiza, todas las consecuencias de esa pregunta se nos enredan. Entonces, estaba pensando en las preguntas que se derivan de la necesidad de hacer revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica. No es solamente la sigla, no es solamente el picar, sino de qué atributos estamos hablando, de qué tipo de recomendaciones estamos hablando, pero sobre todo más que la subjetividad, Jorge, me parece complejo es aterrizar, es decir, en la ciencia de la síntesis de la evidencia, lo que estamos tratando es de dar una vuelta cada vez que necesita de más complejidad, pero para volver a esa misma resolución de los problemas del paciente individual. Entonces, me parece extremadamente complejo con el ejercicio metodológico y científico de la revisión sistemática de la guía de práctica clínica, ser capaces de volver en términos prácticos a las necesidades de nuestros pacientes, porque la cosa se vuelve como lo de teoría fractal, hermano, un enredo detrás de otro para volver a la... Entonces, más que lo subjetivo, me parece, o sea, lo subjetivo casi que, bueno, por ahí siquiera hasta acá los yepes, más que un reto, me pareciera una ventaja, el entenderse como yo individuo, yo investigador, yo profesional, pero más complejo me parece llevar eso a la práctica en la cual tomamos decisiones con el paciente, Jorge. Sí, allí, Fabián, un comentario a eso que mencionas, dos cosas. Entonces, lo primero,
lo mencionas claramente, insisto, yo sé que hay estudiantes por aquí, el tema de la pregunta clínica, que a veces, ay, esta es la pregunta, nada, ya me la aprendí y pico, ya yo soy capaz de hacer pregunta clínica. Ayer, casualmente, estaban con los residentes evaluando un trabajo de investigación y tenían unos problemas espectaculares, un par de residentes, pero una pregunta que yo decía, no es la pregunta, o sea, tienes un problema tan bien identificado, pero la pregunta no es lo que quieres resolver. Yo no sabía cuál era la pregunta tampoco, pero sabía que esa no era. Y además, no, esto es para todo en la vida. Mira, yo hace rato vengo, por ahí algunos que me han escuchado hablar de finanzas en el último año, hasta para finanzas uno tiene que tener una pregunta para definir sus objetivos. Y ya con el tema que pones específico, yo creo que la subjetividad, sí, estoy de acuerdo que aporta, sí, realmente aporta bastante. Y hay algo, Fabián, es que, como viste, las primeras revisiones sistemáticas, ni las llamamos revisiones sistemáticas, sino que es un análisis crítico de las guías existentes en tal enfermedad. Y así hemos hecho un montón y todavía la seguimos publicando y mucha gente la sigue publicando de esta manera. Y al final las conclusiones, las que les mencionaba Andrés también, mire, esto y esto, ya. Pero si no hay la pregunta clínica, más allá de reconocer o identificar la calidad de la guía, sino llegar al paciente, que es lo de los epidemiólogos clínicos, el paciente que tengo ahí al frente, la pregunta no es cuál guía utilizo realmente, sino cuál es la respuesta o la decisión que voy a tomar con el paciente, dado que tengo un abanico de guías en las cuales yo debo seleccionar aquellas que realmente me puedan ayudar. Entonces, me pones a pensar mucho, aquí me está dando vueltas la cabeza, que es lo usual en ti conmigo. Entonces, es eso, sí, es como hay que llegar más allá. O sea, el tema de subjetividad lo ponía allí, digamos, parte de la conclusión de los autores del artículo y creo lo basaban sobre todo en la búsqueda, en parte de la lectura crítica también, en el documento, en el instrumento AGRI, a pesar de que es un instrumento validado y tal, hay cierta subjetividad, pero bueno, creo que queda ahí como abierta la discusión, no estoy finalizando. Pero... Si me permite un Vale, comentario ahí cortico, buenísimo. puntual. Dale, Carlos. En este sentido, muchachos, les recuerdo que según las apuestas de la comunidad académica actual en relación a la epistemología y, en fin, respecto a la subjetividad, recuerden no insistir en que la subjetividad es un asunto individual. No, eso ya está mandado a recoger. Es un asunto del colectivo. Sí, la subjetividad versus la objetividad. El anhelo de objetividad es el acuerdo con otros, más que un asunto individual. Entonces, ahí cuando Fabián dice, hay que valorar la subjetividad, siempre hay que valorar la subjetividad. Cargamos desde la subjetividad, la llevamos, las emociones, los sentimientos, los intereses. Sería mentir decir que somos lo contrario, que somos completamente escépticos frente a las cosas. Eso no es cierto. Ahora, otra vez, el punto de encuentro es, venga, cómo entre otros, con los pares, nos ponemos de acuerdo frente a algo. Ahí sí, y esa es la forma como hacemos el control de las posibles desviaciones. Entonces, como en ese énfasis, yo creo que eso nos da un poquito más de tranquilidad en ese sentido. Si hacemos un trabajo colectivo, pues asumimos que eso está recogiendo ya y atajando las desviaciones que pueda tener. Era eso y muchas gracias. Gracias, Bueno, Carlos. Muchas gracias, hermano. Allí, Fabián, 30 segunditos también antes de dar la palabra. Mire, nosotros en la Universidad del Norte estamos, digamos, innovando con una cosa que se llama evaluación realista de políticas públicas. Y es un mundo completamente opuesto a la epidemiología clínica. Apenas estamos comenzando, estamos teniendo apoyo de un centro de investigación internacional. Y es una cuestión donde digamos, el análisis se hace basado en conversaciones con los expertos de por qué funcionó, por qué no funcionó, venga, dónde están, y tiene una metodología definida claramente que te permite a ti al final tomar decisiones también, en este caso con poblaciones grandes. Entonces, uno queda allí como caramba, este tema de la investigación cualitativa y de la investigación cuantitativa realmente sirve. O sea, no es que haya dudado del tema, Carlos, obviamente lo dirijo a ti, sino que tiene otras condiciones también ahí complejas que uno dice, esto es supremamente válido e importante. Vale, muy bien. Profesor Atencia. Profe Jorge Luis, muchas gracias por su exposición. Profe, le quería hacer una pregunta de pronto un poco más cercana a nosotros, y es que muchas guías de práctica clínica contemplan, digamos, sistemas de clasificación de la fuerza de la recomendación diferentes. Entonces, AHA tiene el suyo, NICE tiene uno muy similar a GRADE, ¿cierto? Si todos tuvieran GRADE sería más fácil. ¿Cómo
cómo de pronto los que han trabajado esto de revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica, digámoslo así, o qué métodos podrían o están proponiendo para dar cuenta de esa variabilidad, porque mire que de acuerdo al esquema de clasificación o al sistema que usted utilice para graduar la fuerza de la recomendación o el nivel de evidencia, depende mucho finalmente cuál va a ser la recomendación. Lo digo para las revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica basadas en recomendaciones. Algo nos pasó en alguna guía de práctica clínica de lipidemia. Por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología y la AJA, basados en el esquema de la AJA, ¿cierto? Recomiendan, por ejemplo, iniciar medicamentos como inclisiran, un medicamento nuevo inyectable para dislipidemias. Pero la guía de epidemiólogos, perdón, la guía de endocrinólogos clínicos estadounidense utiliza Gray. Y Gray, por ejemplo, no recomienda esta intervención porque aunque ha disminuido el LDL, no se han publicado los ensayos clínicos que demuestren que en desenlaces como mortalidad y el compuesto cardiovascular mayor tengan impacto. Entonces, ¿cómo hacer para que haciendo esas revisiones sistemáticas demos cuenta de esta diversidad de sistemas de clasificación? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Yo, digamos, antes de contestar la pregunta específica, yo soy más del equipo Gray también. Creo que Gray es el sistema que se debería utilizar y muchas organizaciones lo utilizan porque es un poco, digamos, sí, de la mano de lo que dijimos ahorita, más objetivo. Otro punto, la recomendación, no, yo creo que tú lo sabes muy bien también, no depende mucho, o sea, el 100% no depende del nivel de evidencia, es un grado importante porque también sabe que tenemos niveles de evidencia muy bajos y refuerza la recomendación fuerte a favor. Ahora, dentro de lo que nos compete dentro del tema de revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica, es un reto para los que hacemos las revisiones sistemáticas encontrar estas diferencias en guías porque ¿qué hacemos con ello? Entonces, ahí está en una de las tablas, el ejemplo es, si yo estoy interesado en las recomendaciones, me toca, o sea, una recomendación es utilice un método igual para todos. Es decir, si bien ellos utilizaron su propio método, los europeos y los americanos utilizaron el GRADE, usted debe definir uno y reevaluar esas recomendaciones que tienen ellos. Eso implica más trabajo, por supuesto, y digamos que en teoría no haría parte de una revisión sistemática, pero si estamos interesados en eso y en reconocer la calidad de la evidencia, hace parte de nuestra pregunta de estructura PICAR, probablemente esa sea parte adicional, o sea, un trabajo adicional que nos toca entrar a definir. Pones un ejemplo que posiblemente sea fácil discernir entre cuál escogería uno por, o sea, te lo digo fácil por lo que me contabas que había ensayos clínicos que no existían ensayos clínicos con desenlaces duros, probablemente esa sea una razón bastante fuerte para el equipo desarrollador de una guía de práctica clínica para no recomendarla, que no depende, insisto, no depende solo de la pregunta, pero ahí ya nos vamos como al terreno de generar la recomendación. Las guías, las revisiones sistemáticas no generamos recomendaciones, sino que hablamos de lo que hay, las diferencias, etcétera. Sí, el comentario iba porque muchas de las guías de práctica clínica americanas probablemente reflejan el interés de la sociedad científica y se mueven por otros intereses, que era un poco muy relacionada con la pregunta que hacía Andrés ahorita y que probablemente también depende mucho las recomendaciones que tenga cada guía del autor. Si el autor o el que hace la guía es el ministerio, o si el autor que hace la guía es un académico, o el autor que hace la guía es una sociedad científica norteamericana, probablemente tengan diferentes enfoques para, digamos, considerando la misma evidencia, tener recomendaciones completamente diferentes. Muchas gracias. Carlos, ahí estás planteando una pregunta para una revisión sistemática. Sí, está clarísima. Sí, sí, hay diferencias entre las recomendaciones en tratamiento para X enfermedad de los guías desarrolladas por sociedades científicas versus guías desarrolladas por, podríamos decirlo como grupos desarrolladores independientes de la sociedad. Bueno, grupos desarrolladores que van más allá de las sociedades porque no podemos apartarnos completamente de la sociedad y las guías desarrolladas por ministerios o por a nivel nacional. Pues podría ser interesante también chequear eso. Súper. Bueno, mis amigos, creo que fue una reunión extremadamente productiva.
Muchísimas gracias, Jorge. Muy, Por ahí está William aquí Cornejo, hay que una me mano place levantada, saludarlo. sí. Me ha pegado una Tenemos 5 corchada, pero bueno, minuticos. profesor Sí. William, Adelante, No, William. me agrada mucho verlo. Lo mismo, ¿no? Mire, yo quería decir antes de, pues ya con el minuto que falta, mencionar lo siguiente, que creo que inclusive en algunas intervenciones de los que hicieron los compañeros previamente, tocan ese tema. Yo sugeriría, con colega, profesor, que uno debería incluir dentro de los retos un elemento que es que hemos venido discutiendo acá en el grupo en varias reuniones, y es el componente, la crítica desde la epidemiología, desde la ontología, desde la filosofía, desde la epistemología, no solamente a las guías de práctica clínica, sino también a los ensayos clínicos, a los metaanálisis. Entonces yo diría que ese punto es supremamente importante, porque para que empecemos a diferenciar lo que llama la afronesis, el concepto aristotélico, de que una cosa es, y hay contradicción entre la sabiduría práctica que se ejerce en el ejercicio clínico y la tecne. Entonces, cuando yo veía tu presentación, hay mucho de tecne, o sea, el método, la guía, ¿cierto? Los instrumentos. Entonces, uno está oyendo la presentación y está muy en la técnica. Yo sugeriría que es bueno que ya desde la epidemiología empecemos a involucrarnos en todo el debate ontológico, todo el debate epistemológico sobre lo que hay mucho que cortar, ¿cierto? Por ejemplo, planteamientos como la falacia de la generalización apresurada, la discusión entre el promedio versus el individuo, el sesgo de objetividad que se alcanzó a mencionar ahora por algunos de los colegas, creo que fue Atencio, donde el investigador no es neutral, el sesgo de confirmación que se puede ver en todos estos problemas del metaanálisis o del ensayo clínico, el debate sobre la caja negra, y dónde está en qué lugar están los mecanismos fisiopatológicos en el análisis de las enfermedades o de los tratamientos, la falacia naturalista, ya había mencionado lo de la pronesis, el problema del simploqué en los metaanálisis. O sea, hay una serie de elementos, profe, desde el punto de vista, digamos, ontológico, pero no solamente ontológico, sino también epistemológico, que requieren un análisis. Por ejemplo, la falacia de la totalidad clausurada, bueno, etcétera. Hay una cantidad de elementos filosóficos que nosotros como epidemiólogos, y sobre todo cuando discutimos algo que se vuelve muy técnico, muy de la tecnología, no debemos abandonar ese aspecto. Entonces yo diría que ese es otro de los retos que deberías incluir, para no, porque digamos el epidemiólogo debe ir más allá de la técnica, ¿cierto? Me parece a mí, o sea, el enfoque debe ser mucho más integral. Y yo he estado insistiendo, no sé Fabián, si me he vuelto muy obsesivo con eso, pero yo creo que es cuando uno ya se jubila y empieza a mirar hacia atrás, comienza a pensar de otra manera, ¿cierto? Y creo que esa es como mi recomendación, ¿cierto? Finalmente, quiero mencionar que estuve revisando un artículo de JAMA, donde revisaron 600 artículos de los más citados, de ensayos clínicos, y el 80% era financiado por la industria farmacéutica, o habían autores relacionados con la industria farmacéutica. Entonces, eso es un punto que nosotros no debemos olvidar. Digamos, quiénes financian, qué es lo que financian. Hay una cosa que se llama el silencio de la evidencia, que lo hemos mencionado nosotros en algunas ocasiones, que es lo que no se publica. Entonces, simplemente son comentarios, colega, ustedes que está trabajando activamente eso, para que no olvide ese filón que nosotros debemos ejercer como académicos, ¿no? También. Muchas gracias. Sí, señor, ahí cortico porque sé que nos acabó el tiempo. No, de acuerdo, doctor William, para nosotros eso es muy importante, hacer parte de la discusión, y yo le confieso que desde que
Enseño medicina basada en la evidencia en pregrado por allá en 2006, creo que arranqué. Yo decía, el ensayo clínico no debe ser lo único que me pueda a mí, o sea, no puede ser el único método que me pueda a mí dar respuesta para saber si una intervención funciona o no. Todavía no sé qué es lo que sigue, pero claramente hace parte de las discusiones que tenemos. No lo enfoqué de allí, dado el espacio, el tiempo y eso, y bueno, agendo ahí agrego ahí la recomendación. Súper. Listo, Bueno, colega. Jorge, Bueno, nuevamente, felicitaciones de muchas todas gracias. maneras por el esfuerzo. Gracias, profesor. Muchas gracias de nuevo por la presentación, Jorge. Estuvo muy productiva. Muchas gracias a todos por la asistencia y la participación, y nos vemos en 8 días. Listo, Buenísimo. gracias. Para Hasta luego a todos. Doctora Costa, Gracias, muchas Jorge. gracias. Felicidades, Un hermanito. feliz día para todos.